Hay momentos en la vida en los que sentimos que fallamos demasiado, momentos en los que miramos hacia atrás y desearíamos poder cambiar lo que hicimos. Recordamos decisiones que nos marcaron, palabras que no debimos decir, caminos que nunca debimos tomar. Y poco a poco comenzamos a creer una mentira silenciosa, la mentira de que somos nuestro peor error, la mentira de que aquello que hicimos nos define para siempre, la mentira de que Dios nos mira y ve solo fracaso. Pero esa no es la verdad del corazón de Dios. Dios nunca ha definido a una persona por su caída. Dios siempre ha mirado más profundo que el error, más profundo que la culpa, más profundo que la historia rota. Porque para Dios tú no eres el error que cometiste, eres el hijo que Él ama, eres la hija que Él nunca dejó de mirar. Sin embargo, el enemigo sabe algo, sabe que si logra que te identifiques con tu error, logra robarte la esperanza, logra robarte la paz, logra robarte la confianza para acercarte a Dios. Por eso la culpa muchas veces se vuelve una prisión silenciosa, una voz interna que repite una y otra vez: no mereces otra oportunidad. Dios no puede usar a alguien como tú, pero la historia de la Biblia cuenta algo muy distinto. La Biblia está llena de personas que fallaron profundamente, personas que cometieron errores que parecían imperdonables y aún así fueron amadas por Dios. Piensa por un momento en el apóstol Pedro. Pedro caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros con sus propios ojos. Pedro prometió que nunca abandonaría a su maestro. Pero llegó una noche difícil, una noche de miedo, una noche donde la presión fue más fuerte que su valentía. Y Pedro negó a Jesús. Imagina el peso en su corazón después de eso. Imagina la vergüenza. Pedro probablemente pensó que su historia con Jesús había terminado, pero Jesús no pensó así. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro no para condenarlo, sino para restaurarlo. Jesús le hizo una pregunta sencilla: Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió con un corazón quebrado: Señor, tú sabes que te amo. Jesús no le dijo que su error lo descalificaba. Jesús le dio una misión, le dio propósito, le dio una nueva oportunidad. Eso revela algo profundo sobre el corazón de Dios. No ignora nuestros errores, pero tampoco permite que ellos definan nuestra identidad, porque tu identidad no nace de tu peor momento. Tu identidad nace del amor de Dios. El enemigo quiere que recuerdes tu pasado. Dios quiere recordarte constantemente quién eres. Para Él, eres amado, eres perdonado, eres restaurado. Quizás hoy cargas con decisiones que te pesan. Quizás hay momentos que preferirías borrar. No hay distancia que el amor de Dios no pueda atravesar. La cruz de Cristo fue precisamente para eso, para cargar con nuestra culpa, para llevar nuestra vergüenza, para abrir un camino de regreso. Dios no te está esperando con reproches. Dios te está esperando con brazos abiertos, así como el padre en la historia del hijo pródigo. Un padre que no salió corriendo para castigar, sino para abrazar, para restaurar, para recordar a su hijo quién era realmente. Y eso también es para ti. Tu historia no terminó en tu error. Dios todavía está escribiendo capítulos nuevos, capítulos de propósito. Quizás hoy lo único que necesitas es volver a acercarte, volver a hablar con Dios, volver a creer que su amor sigue siendo real, porque para Dios tú no eres el error que cometiste, eres el hijo que Él ama, eres la hija que Él nunca dejó de llamar. Y cuando entiendes eso,
la culpa pierde su poder. El pasado deja de gobernar tu presente. El corazón comienza a respirar esperanza otra vez, porque donde el ser humano ve fracaso, Dios ve redención. Donde el ser humano ve final, Dios ve un nuevo comienzo. A veces la culpa se queda en silencio dentro del corazón. No grita, pero pesa. Pesa cuando creemos que decepcionamos a Dios. Muchas personas siguen caminando con esa carga invisible. Una voz interna que susurra constantemente: fallaste, ya no puedes ser el mismo. Pero esa forma de pensar no viene de Dios. Dios no habla con voz de condena. Dios habla con voz de restauración. El amor de Dios nunca se basa en nuestra perfección. Se basa en su misericordia, que es más grande que nuestro pecado. La gracia no llega después de que nos arreglamos. La gracia es lo que nos transforma. Dios te dice que vuelvas tal como estás, no en la perfección, sino en la rendición. En ese momento en que decimos: Dios, te necesito, allí comienza la restauración. Porque Dios nunca abandona la obra que comenzó. Él sigue trabajando incluso cuando no lo vemos. Dios no me ama porque soy perfecto. Me ama porque soy suyo. Hay una mentira silenciosa que muchas personas cargan en el corazón durante años. Es una mentira que no siempre se dice en voz alta, pero se repite muchas veces dentro de la mente. Es la idea de que nuestros errores definen quiénes somos. Tal vez en algún momento de tu vida tomaste una decisión equivocada. Tal vez dijiste palabras que hoy desearías poder borrar. Tal vez hiciste algo que lastimó a alguien, o quizás te lastimaste a ti mismo. Y desde entonces, cada vez que recuerdas ese momento, aparece una sensación difícil de ignorar, una mezcla de vergüenza, culpa y tristeza. Es como si una voz interior te recordara constantemente ese error. Una voz que susurra pensamientos como estos: fallaste, arruinaste todo, no mereces otra oportunidad. Con el paso del tiempo, muchas personas empiezan a creer esa voz. Empiezan a pensar que su historia quedó marcada para siempre por ese error. Y cuando alguien cree eso, algo cambia profundamente. Comienza a pensar que ya no merece algo bueno, que ya no merece una nueva oportunidad, que tal vez Dios ya no puede usar su vida. Pero hoy necesitas escuchar algo muy importante, algo que puede empezar a traer sanidad a tu corazón. Tú no eres el error que cometiste. Los errores son momentos de la vida, no son tu identidad. Sin embargo, muchos viven como si su peor momento los definiera para siempre. Cuando recuerdan su pasado, sienten vergüenza. Cuando piensan en ciertas decisiones, sienten culpa, y esa carga emocional comienza a afectar la forma en que miran el futuro. Empiezan a caminar con una sensación constante de indignidad. Pero la Biblia nos muestra una verdad completamente diferente. Dios nunca ha definido a las personas por su peor momento. Si Dios hiciera eso, muchas de las historias más poderosas de la Biblia nunca habrían existido. Piensa por un momento en el apóstol Pedro. Pedro caminó con Jesús, aprendió escuchó sus enseñanzas y, sin embargo, en el momento en que Jesús más lo necesitaba, Pedro lo negó. No una vez, sino 3 veces. Imagina lo que Pedro debió sentir después. Probablemente sintió vergüenza, seguramente sintió culpa. Tal vez pensó que había arruinado todo para siempre. Tal vez creyó que su relación con Jesús había terminado. Pero la historia no terminó allí. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro. No lo buscó para condenarlo, no lo buscó para recordarle su error. Jesús
lo buscó para restaurarlo. Le hizo una pregunta sencilla, pero profundamente transformadora. Le preguntó si todavía lo amaba. Y después de esa conversación, Jesús volvió a confiar en él. Ese momento revela algo muy importante sobre el corazón de Dios. Dios no define tu vida por el momento en que caíste. Dios mira quién puedes llegar a ser cuando decides levantarte. Muchas personas creen que su historia quedó arruinada por un error, pero Dios ve algo que nosotros muchas veces no vemos. Dios ve la posibilidad de redención y de transformación. Tal vez hoy estás recordando algo de tu pasado. Tal vez hay una decisión que todavía te pesa. El amor de Dios no depende de que hayas vivido una vida perfecta. El amor de Dios depende de quién eres para Él. A la Biblia dice algo extraordinario sobre tu identidad. No dice que eres un error, dice que eres hijo de Dios. Un padre amoroso lo levanta, lo corrige, lo guía y lo ayuda a comenzar otra vez. No eres el error que cometiste, eres alguien profundamente amado por Dios. Y cuando esa verdad entra en tu corazón, algo cambia. La culpa empieza a perder su poder y lentamente empieza a aparecer algo nuevo en esperanza. Hay algo que muchos no entienden sobre la culpa. Puede ser una señal que nos invita a reflexionar y a cambiar, pero también existe una culpa que nos sana, una culpa que se convierte en una carga constante dentro del corazón. Esa es la culpa que paraliza. La culpa que hace que una persona mire su pasado una y otra vez. Dios no usa la culpa para destruir tu identidad. Dios usa la verdad para restaurar tu corazón. Cuando el enemigo recuerda tu pasado, lo hace para detener tu futuro. Pero Dios trabaja de una manera muy diferente. Dios no niega el pasado, pero tampoco permite que el pasado tenga la última palabra. La gracia de Dios consiste en transformar lo que parecía el final en el comienzo de algo nuevo. La restauración es una de las expresiones más hermosas del amor de Dios. Significa reconstruir lo que parecía roto. Tal vez hoy estás cargando recuerdos que todavía pesan, momentos que despiertan vergüenza o tristeza. Pero cuando Dios entra en tu historia, el pasado deja de ser una prisión. Puede convertirse en un lugar de aprendizaje. La gracia de Dios también cambia la forma en que vemos nuestra vida. Poco a poco, el corazón abre espacio para algo nuevo. Empieza a aparecer una sensación que viene de la esperanza de que Dios todavía puede escribir nuevos capítulos en tu historia. Hay momentos en la vida en los que una persona comienza a verse a sí misma únicamente a través de sus errores. Un momento en el que lo único que parece quedar en la memoria son las decisiones equivocadas, las palabras que no debieron decirse y los caminos que se tomaron sin pensar en las consecuencias. Poco a poco, sin darse cuenta, el corazón empieza a creer una mentira, la mentira de que el error define quién eres. Quizás te ha pasado. Tal vez hiciste algo que desearías borrar de tu historia, algo que, cuando lo recuerdas, te llena de arrepentimiento. Y una voz en tu interior susurra que fallaste demasiado, que Dios está decepcionado de ti, pero hoy necesitas escuchar algo que puede cambiar tu vida. Dios nunca te definió por tu peor momento. Para Dios, tú no eres el error que cometiste. Tú eres el hijo que Él ama. La Biblia está llena de historias de personas con errores serios. Sin embargo, cuando Dios miraba sus vidas, Él no veía solo el pasado. Él veía algo más profundo. Él veía el corazón, la posibilidad de redención
y el futuro que todavía podía construirse. Piensa por un momento en el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Presenció milagros que cambiaron la historia. Pedro prometió que jamás abandonaría a Jesús, pero llegó una noche en la que el miedo fue más fuerte que su valentía. 3 veces alguien le preguntó si conocía a Jesús, y 3 veces Pedro respondió que no. En ese momento, Pedro negó a quien más amaba. La Biblia dice que cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús, y en ese instante su corazón se rompió. Fue un dolor profundo, el dolor de alguien que se dio cuenta de que había fallado. Muchos creen que ese habría sido el final, pero la historia no terminó allí. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro no para condenarlo, sino para restaurarlo. Jesús le hace una pregunta sencilla pero poderosa. Le pregunta si lo ama, y cada vez que Pedro responde sí, Jesús le da una misión. Tu caída no cancela el propósito que Dios tiene para tu vida. Jesús sabía perfectamente lo que Pedro había hecho. Él no lo miró como un fracaso, lo miró como alguien que todavía tenía un propósito. A veces olvidamos esto al pensar en nosotros. Pensamos que Dios nos observa con decepción o silencio, pero Dios no permite que los errores definan nuestra identidad. El mundo suele poner etiquetas, pero Dios no reduce tu historia a un capítulo oscuro. Él ve toda la historia completa. Él ve quién eres ahora y ve quién puedes llegar a ser cuando su gracia comienza a sanar lo que está roto dentro de ti. Quizás hoy cargas con recuerdos que pesan. La historia de Pedro demuestra que el fracaso no fue el final de su historia. El mismo hombre que tuvo miedo, más tarde habló de él delante de multitudes. Esto ocurrió porque la gracia de Dios es más grande. Dios trabaja con corazones arrepentidos y con aquellos dispuestos a levantarse después de caer. Tu error no cambió el amor de Dios. Todavía hay esperanza para tu historia. Dios no dejó de mirarte como su hijo. Hay algo que muchas personas no comprenden sobre el perdón de Dios. Piensan que es pequeño, piensan que tiene límites, piensan que llega solo hasta cierto punto, pero el perdón de Dios es más profundo de lo que imaginamos. Es un perdón que no se cansa, un perdón que no se agota, un perdón que sigue disponible incluso cuando sentimos que ya fallamos demasiado. A veces creemos que Dios se decepciona de nosotros. Creemos que después de cierto error, Dios se aleja. Creemos que su paciencia tiene un final cercano. Pero la Biblia revela otra realidad. Un Dios que sigue buscando al ser humano incluso cuando el ser humano se pierde. Un Dios que sigue llamando incluso cuando nos escondemos. Un Dios que no abandona a sus hijos. La historia del rey David nos muestra esto con claridad. David fue un hombre que amaba a Dios, un hombre que escribió salmos llenos de fe, un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Pero David también cometió un error muy grande, un error que cambió muchas cosas en su vida. Tomó decisiones que trajeron dolor, decisiones que trajeron consecuencias. Y cuando finalmente comprendió lo que había hecho, su corazón se quebró delante de Dios. No trató de justificarse, no trató de esconder su culpa, no trató de aparentar que todo estaba bien. David simplemente se acercó a Dios con un corazón sincero y en un salmo escribió palabras que han atravesado generaciones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esas palabras
revelan algo muy humano: el miedo de perder la presencia de Dios, el miedo de que el error sea demasiado grande, el miedo de que ya no haya regreso. Pero Dios respondió con misericordia. Dios no borró a David de su historia. Dios no lo abandonó. Dios comenzó un proceso de restauración, porque el corazón arrepentido siempre encuentra gracia en Dios. Eso es lo que muchas personas necesitan entender hoy. Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando corazones sinceros, corazones que reconozcan su necesidad, corazones que deciden volver. Cuando el corazón se humilla delante de Dios, algo poderoso ocurre. La gracia comienza a sanar lo que parecía roto. La esperanza comienza a nacer otra vez. Y el alma descubre algo maravilloso. El amor de Dios no desapareció. El amor de Dios sigue allí, en esperando, en sosteniendo, en restaurando. Quizás tú también has vivido momentos en los que sentiste que fallaste profundamente. Momentos en los que te preguntaste si Dios todavía podía mirarte con amor. Momentos en los que pensaste que tu historia espiritual había terminado. Pero Dios escribe historias de restauración todos los días. Historias de vidas que regresan. Historias de corazones que vuelven a latir con esperanza. Historias de personas que descubren que la gracia es más grande que el pasado. Tal vez hoy esa historia puede ser la tuya. Tal vez hoy Dios quiere recordarte algo muy simple. Tu error no canceló su amor. Tu caída no canceló su propósito. Tu historia todavía no ha terminado. Dios sigue trabajando incluso en medio de tus debilidades. Sigue formando algo nuevo dentro de ti. Y poco a poco comienza a nacer una verdad que cambia todo. No soy el error que cometí. Soy alguien que todavía está siendo transformado por Dios. Muchas veces el mayor problema no es el error que cometimos. El mayor problema es lo que empezamos a creer después de ese error, porque el enemigo sabe algo muy importante. Sabe que si logra cambiar la forma en que te ves a ti mismo, puede afectar toda tu vida espiritual. Puede hacer que te alejes de Dios, puede hacer que pierdas la confianza para orar, puede hacer que sientas que ya no perteneces. Por eso, después de una caída, muchas personas comienzan a esconderse, se alejan lentamente, oran menos, buscan menos a Dios, pero el corazón de Dios nunca ha sido un corazón que expulsa. El corazón de Dios es un corazón que llama, un corazón que invita. Desde el principio de la Biblia vemos esto cuando Adán y Eva cometieron su error. No fue Dios quien se escondió, fueron ellos. Ellos sintieron vergüenza, ellos sintieron miedo, ellos pensaron que ahora Dios solo vendría con juicio. Pero cuando Dios apareció en el jardín, hizo una pregunta muy profunda: ¿dónde estás? No era una pregunta para obtener información, era una invitación a salir del escondite, una invitación a volver a la relación. Y esa misma pregunta sigue resonando hoy. Dios sigue buscando a sus hijos, no para destruirlos, sino para restaurarlos. A veces creemos que debemos resolver nuestra culpa primero. Pensamos que debemos arreglar todo antes de volver a Dios. Pensamos que debemos demostrar que ahora sí somos diferentes. Pero la restauración no comienza cuando somos fuertes. La restauración comienza cuando somos honestos, cuando dejamos de esconder el corazón, cuando dejamos de huir, cuando finalmente decidimos volver. Ese regreso puede ser sencillo, puede ser una oración silenciosa, puede ser un momento de rendición, puede ser un suspiro en medio de la noche. Pero en ese momento algo cambia, porque cuando una persona vuelve a Dios, Dios nunca responde
con rechazo, responde con gracia, responde con misericordia, responde con amor. La Biblia dice que Dios está cerca del corazón quebrantado. Eso significa que tu debilidad no te aleja de Él. Tu debilidad puede convertirse en el lugar donde Dios comienza a sanar. Muchas personas han descubierto esto en su propia historia. Pensaban que su error había terminado todo, pero en realidad fue el comienzo de una transformación. Un momento en el que aprendieron a depender más de Dios. Un momento en el que aprendieron a caminar con humildad. Un momento en el que descubrieron la profundidad de la gracia. Porque la gracia no es solo una idea. La gracia es una experiencia. Una experiencia que cambia la forma en que vemos a Dios. Y también cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Poco a poco, el corazón comienza a entender algo nuevo. Dios no me ama menos por mi debilidad. Dios me ama incluso en medio de ella. Y cuando esa verdad se vuelve real, la culpa empieza a perder su poder. El miedo comienza a desaparecer y el alma empieza a recordar algo esencial. Sigo siendo un hijo amado de Dios. A veces pensamos que después de un error, nuestra historia quedó marcada para siempre. Creemos que el pasado tiene la última palabra. Creemos que lo que hicimos definirá todo lo que vendrá después. Pero Dios no escribe historias de esa manera. Dios no termina una vida en el capítulo del fracaso. Dios es experto en escribir capítulos de restauración. Capítulos donde la gracia cambia el rumbo de una historia. Capítulos donde el pasado deja de ser una prisión. Capítulos donde el dolor se transforma en aprendizaje. Muchos de los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia tuvieron momentos de profunda debilidad, momentos donde parecían demasiado imperfectos para ser usados. Pero Dios nunca estuvo buscando perfección. Dios siempre estuvo buscando corazones dispuestos, corazones que después de caer decidían levantarse, corazones que después de fallar decidían volver, porque la verdadera transformación no ocurre cuando nunca fallamos. La verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a caminar con Dios, incluso después de fallar, cuando aprendemos a confiar en su gracia, cuando aprendemos a depender de su fuerza. Pablo el apóstol habló de algo muy profundo. Él dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Eso significa que nuestros momentos más frágiles no son necesariamente el final. Pueden convertirse en el lugar donde Dios comienza a obrar con más fuerza. Porque cuando dejamos de confiar solo en nosotros mismos, comenzamos a confiar más en Dios. Y cuando eso ocurre, algo cambia dentro del corazón. La relación con Dios se vuelve más real, más profunda, más sincera. Ya no se trata de aparentar perfección. Se trata de caminar con humildad. Se trata de reconocer que necesitamos a Dios cada día. Quizás en este momento estás recordando cosas de tu pasado, momentos que todavía duelen, decisiones que todavía pesan en tu corazón. Y tal vez una parte de ti piensa que ya es tarde para cambiar, que ya no hay mucho que Dios pueda hacer con tu vida. Pero Dios no está limitado por tu pasado. Dios no está limitado por tus errores. Dios ve mucho más allá de lo que tú puedes ver. Dios ve el potencial que todavía hay dentro de ti, ve la persona que puedes llegar a ser, ve la historia que aún puede escribir contigo. Porque cuando Dios restaura una vida, no solo borra la culpa, también renueva el propósito. Muchas personas que hoy ayudan a otros, personas que hoy inspiran esperanza, personas que hoy reflejan la gracia de Dios. Un día también estuvieron quebradas. Un día también pensaron que su historia
había terminado. Pero Dios transformó su dolor en un testimonio, transformó su pasado en una herramienta para bendecir a otros. Y eso también puede suceder contigo. Tu historia no tiene que terminar en tu error. Tu historia puede continuar en la gracia, puede continuar en la restauración, puede continuar en un camino nuevo, un camino donde cada paso se da con más sabiduría, con más humildad, con más dependencia de Dios. Porque cuando una persona entiende realmente la gracia, comienza a vivir de manera diferente. Ya no vive tratando de esconder su pasado. Vive agradeciendo el amor que la levantó, y en ese momento el corazón descubre algo hermoso. Dios no terminó conmigo. Dios todavía está trabajando en mi vida. Tal vez hoy llevas mucho tiempo recordando un momento de tu pasado, un momento que todavía pesa en tu corazón, un momento que a veces vuelve a tu mente cuando estás en silencio. Y cada vez que lo recuerdas, aparece la misma pregunta: ¿Dios todavía puede amarme después de eso? La respuesta del Evangelio siempre ha sido la misma: sí. El amor de Dios no se detuvo en tu error. El amor de Dios no se agotó en tu caída. El amor de Dios sigue siendo más grande que tu pasado. La cruz de Cristo es la prueba más clara de eso. Jesús no murió por personas perfectas. Jesús murió por personas que necesitaban gracia, personas que necesitaban perdón, personas que necesitaban una nueva oportunidad. Y todos nosotros estamos dentro de esa historia. Todos hemos fallado en algún momento. Todos hemos tomado decisiones que lamentamos, pero ninguno de esos momentos tiene el poder de cancelar el amor de Dios. Porque Dios no define tu vida por el peor capítulo de tu historia. Dios ve toda la historia completa. Dios ve el proceso. Dios ve la transformación que todavía está ocurriendo dentro de ti. Quizás hoy necesitas escuchar algo muy simple. Tu vida no terminó en tu error. Tu historia no terminó en tu caída. Dios todavía puede hacer algo hermoso con lo que queda de tu camino. Dios todavía puede levantar lo que parecía perdido. Dios todavía puede restaurar lo que parecía roto. Porque cuando Dios toca una vida, nada vuelve a ser igual. La culpa pierde su dominio. La vergüenza deja de definir la identidad. Y el corazón comienza a descubrir una nueva libertad. La libertad de saber que somos amados incluso en medio de nuestras imperfecciones. Amados incluso cuando todavía estamos creciendo. Amados incluso cuando el camino no ha sido perfecto. Ese es el tipo de amor que transforma una vida. Un amor que no abandona. Un amor que no se cansa. Un amor que sigue llamándonos hijos. Así que si hoy cargabas con culpa por tu pasado recuerdado esto, no eres el error que cometiste. Eres el hijo que Dios ama. Eres la hija que Dios sigue llamando. Y tu historia todavía está siendo escrita. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Ecos de Fe. Aquí compartimos reflexiones cristianas que buscan traer paz al corazón, mensajes que recuerdan el amor de Dios y palabras que fortalecen la fe en medio de las luchas de la vida. También puedes activar la campanita. Así, YouTube te avisará cada vez que publiquemos una nueva reflexión. De esa manera, no te perderás ningún mensaje inspirador. Y si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, puedes compartir este video. Tal vez este mensaje también pueda traer esperanza
a su vida. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión. Que la paz de Dios guarde tu corazón, aunque nunca olvides esta verdad. Tu pasado no define tu identidad. El amor de Dios, sí.